¿okay? Doble porción. Porque este Shabbat, debido a la cercanía de Pesach, y ya la tenemos ahí a la vuelta de la esquina, recuerden que el sábado 31 de marzo vamos a recibir vamos a hacer Pesach aquí en esta comunidad. El Seder comunitario, ¿ok? La Haggadah comunitaria se va a hacer acá el sábado 31 de marzo, ¿right? Es la cita. Para poder estar ahí, todo el mundo tiene que registrarse y anotarse, porque si no, no puede estar. Tiene que estar en la lista para separar cuestiones jurídicas. Tiene que ser así. Y entonces, cuando estas cosas pasan, se colocan dos secciones de la Torah en un mismo Shabbat, como es el caso ahora. Y es costumbre de la casa de Israel que cuando las parsiyot vienen preñadas, como es el caso de hoy, al concluir, decimos Hasak, Hasak, Beni Hazer. ¿Okay? Porque con estas dos parsiyot de hoy concluimos la lectura y la enseñanza del segundo libro de Moshe Rabbeinu, del libro de Shemot, o el libro de Éxodo, como también se conoce. Y entonces es costumbre en la casa de Israel que cada vez que se termina el estudio de un libro de la Torah, digamos Hasak, Hasak, Beni Hazer. Lo cual quiere decir, esfuérzate y esforcémonos. ¿Ah? Esfuérzate y esforcémonos. ¿Ok? O también que la fuerza te acompañe. Mira qué tremenda es esta palabra. ¿Ah? Que la fuerza te acompañe. La fuerza que viene de la roca eterna, del anciano de días, del más santo de los santos. Que esa fuerza te acompañe. Así que repita conmigo. Hasak, Hasak, venir, Hasak. ¡Wow! Maravilloso. ¿Sí? Y tenemos que hacerlo 2 veces por los 2 libros que vamos a estar terminando de estudiar hoy. ¿Okay? ¿Sí? ¿Cuánta bendición tenemos hoy delante de nosotros? ¿Cuánta bendición tenemos hoy delante de nosotros? La primera sección de la Torah, las 2 últimas que vamos a estudiar de este libro maravilloso del Shemot, es Vayakel, que significa ir reunión. Y la segunda tiene por nombre Pekudé, que significa recuento, recontar, hacer un balance de. ¿Okay? Si tenemos para este Shabbat estas 2, Vayakel y Pekudé. ¿Right? Vayakel, que trata de la gran convocatoria que hizo Moshe Rabbeinu, reuniendo al pueblo para entregarle las leyes del sagrado Shabbat. En este orden preciso, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, y el 7º día es para descansar. No encender fuego en Shabbat. ¿Okay? Ahí es que tenemos la instrucción de no encender fuego en Shabbat, evidentemente con el propósito de no cocinar en Shabbat. Y en esa reunión, Moshe Rabbeinu le pide al pueblo que cada cual, según el Eterno le haya bendecido y según la generosidad del corazón de cada uno, separaran una ofrenda para la construcción del tabernáculo. Y señores, la reacción del pueblo ese día fue única en la historia. Todo el mundo colaboró. Todo el mundo colaboró. Trajo su ofrenda a un punto que hubo que decirle al pueblo, basta, no traiga más ofrenda, es suficiente. A ese nivel se desbordó la generosidad del pueblo. Esa es la primera parte de la clase de Torah para este Shabbat. La segunda parte, Pekudé, con la cual concluimos el estudio del segundo libro de Moshe Rabbeinu, trata con el recuento, es decir, el balance financiero que se hizo de todas las donaciones dadas por los hijos de Israel para la construcción del tabernáculo de reunión. Alguien hizo el cálculo, no me acuerdo quién fue, alguien hizo el cálculo, esa obra, ese Mishkan HaKadosh, debió costar para aquel entonces unos $30 millones. Imagínate, $30 millones, 3.500 años atrás. Si alguien se tomó el trabajo de medir todos los kilos, las libras de oro que se invirtieron, plata, cobre, piedras preciosas, maderas preciosas, etcétera, todos los utensilios sagrados que eran una maravilla del mundo antiguo, $30 millones.
Y extraordinario cómo todo el pueblo judío se unió para la construcción del tabernáculo, la casa sagrada, hombres, mujeres, niños, ancianos, los expertos en diseño, los expertos en madera, los expertos en bronce, en fin, todo un pueblo enfocado en una sola misión: la construcción de una casa sagrada para morada de Dios en medio de los hijos de Israel. Y todo esto hemos heredado nosotros, lo tenemos ahora a nuestro favor sobre nuestros hombros, y eso es lo que llamamos, a falta de un nombre mejor, el judaísmo de Moshe. El judaísmo de Moshe. En las dos clases pasadas les hablé del judaísmo de Moshe, el judaísmo de Moisés, y les demostré por las escrituras hebreas y por la historia judía cómo este judaísmo de Moshe tiene dos alas. Tiene el ala del estudio de la Torá, es decir, la sección académica del estudio de la Torá, pero también tiene otra ala, la que podríamos llamar la rama de la vida sobrenatural, que viene como resultado de nuestra relación con Dios, un Dios que es sobrenatural. Entonces, el judaísmo nazarita que practicamos en esta casa es un judaísmo que procura mantenerse tanto como sea posible en línea con esa herencia que hemos recibido de Moshe Rabbeinu. Quiere decir que por un lado tenemos que hacer un fuerte énfasis en el estudio académico de lo sobrenatural de la Torah. El estudio académico de la Torah. Porque si nosotros no estudiamos Torah, no sabemos cómo vivir apropiadamente. No sabemos cómo vivir apropiadamente. Tú no le puedes decir a un pueblo, y aquellos líderes que tienen responsabilidad de enseñar la Torah y que están conmigo toda la semana, tú no le puedes enseñar a tu gente, tú no le puedes decir a tu gente, anden en los caminos correctos de Dios, y no le enseñan Torah. Porque los caminos correctos de Dios no están en el New York Times, no están en el Washington Post, ni mucho menos en CNN. Los caminos de Dios, ¿dónde están? ¿Dónde están los caminos de Dios? En la Torah, en su palabra. Entonces, tenemos que hacer ese énfasis en lo académico, en lo académico. Porque es imposible andar en la voluntad de Dios si no estudiamos Torah. Y por el otro lado, tenemos que sobrevivir en el mundo sobrenatural de Dios. Aprender a vivir en el mundo de las posibilidades de Dios. Aprender a entrar en el mundo de los portentos, de los prodigios de Dios. Tanto los evidentes como los no evidentes. Tanto los visibles como los invisibles. Por lo tanto, el estudio de la Torah y la vida que emana del estudio de la Torah son las dos partes de una misma moneda que llamamos el judaísmo de Moisés. Y en la clase pasada te explicaba que cuando estudiamos Torah atraemos la presencia divina hacia nosotros. ¿Te imaginas qué cosa? Cada vez que un Yehudí o un justo de las naciones se dedica a estudiar Torah, atrae la presencia divina hacia él. Y eso debe hacer una diferencia en la manera como vivimos cada día nuestra relación con Hashem, nuestra relación con el prójimo, nuestra relación con nosotros mismos, nuestra relación con la creación, con el medio ambiente, con el entorno social en el cual nosotros vivimos. ¿Cuál es mi propuesta? ¿Y cuál es el objetivo de esta serie? Espero que hoy la concluyamos, si el Eterno lo permite. Mi propuesta es bien simple. El judaísmo de Moshe nos dejó un legado. El estudio de la Torah
y la vivencia sobrenatural con Dios que emana del estudio de la Torah. Lo voy a repetir esa idea. El estudio de la Torah y la vivencia sobrenatural con Hashem que emana del estudio de la Torah. En la clase pasada te explicaba que todo milagro, presta atención, todo milagro, por aquí hay algunos asientos todavía disponibles, pueden pasar, aquí delante hay first class available, all right. Te decía que en la clase pasada explicaba cómo todo milagro, toda sanidad, todo hecho que categorizamos de portento o de señal divina entre nosotros, tiene su fuente en Dios Altísimo. Tiene su fuente en Dios Altísimo. La base de la teología de Moshe, el fundamento de la teología de Moshe, de la teología de Yeshua y de la teología judía, la base de todo eso es bien simple, bien simple. No existe persona o fuerza independiente de Hashem en la creación. No existe persona y no existe fuerza independiente del Dios Altísimo de Israel. No existe en toda la creación. Si algo se sale de ahí, ya no es judaísmo. Si algo se sale de ahí, ya no es judaísmo. Podrá ser cualquier otra cosa, pero no el judaísmo de Moshe, no el judaísmo de Yahshua, no el judaísmo de los ancianos, no el judaísmo de los profetas, no el judaísmo de Yeshua. Podrá ser cualquier otra cosa, podrá ser cristianismo, podrá ser budismo, podrá ser islamismo, podrá ser panteísmo, pero nunca judaísmo, nunca judaísmo, mucho menos el judaísmo de Moshe Rabbeinu, que pasó a Yahshua, que pasó a los ancianos, que los ancianos pasaron a los profetas, que los profetas lo pasaron al resto de Israel, de lo cual bebió Yeshua y lo impulsó al resto de sus aliquín hasta nuestros días. No existe persona o fuerza independiente de Dios Altísimo en toda la creación. ¿Se lo puede decir la persona que tiene a su lado? De memoria, díganlo. Ustedes que están allá conmigo, repítalo, a ver. Oiga, eso es fuerte. No existe persona o fuerza independiente de Dios Altísimo en toda la creación. No existe. Miren, escuchen eso. Cada vez que alguien se equivocaba con Yeshua en este principio, Yeshua lo corregía enseguida. Yeshua lo corregía. Le puedo dar cantidad de ejemplos de esto que tenemos en la base de datos que llamamos el código. Cantidad de información sobre esto. Le voy a dar una, por ejemplo. Un día se le acercó un muchacho judío, y le dice, maestro bueno. Le dice, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para entrar al mundo por venir? Y Yeshua le responde, dice, ¿por qué me llamas bueno? ¿Por qué me llamas bueno? Solamente hay uno que es bueno, Hashem. Solamente hay uno que es bueno, Hashem. Bueno, hay otra tradición que es un poco más tardía, que recrea un diálogo. Miren qué interesante esto, recrea un diálogo entre un grupo de judeanos y Yeshua. Un grupo de judeanos y Yeshua. Y quien editó esta tradición pone en los labios de estos judeanos estas palabras dichas a Yeshua.
por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. Porque tú siendo hombre, te haces Dios. Tú siendo hombre, te haces Dios. O sea, en otras palabras, según esta tradición, estos Yehudim afirman que Yeshua decía que era Dios Altísimo. Porque tú siendo hombre, te haces Dios, te haces pasar por Dios. Evidentemente, el editor cristiano de fines del primer siglo, que preservó esta tradición venida de su comunidad, estaba interpretando mal a Yeshua. Yeshua nunca dijo tal cosa. Yeshua nunca dijo tal cosa. Ni creyó tal cosa. Pero una cosa es lo que dijo Yeshua a los judíos de la Galilea, a todos judíos campesinos de aquella región, como a los judeanos en los últimos días de su vida en la provincia de Judea y en Jerusalén. Y otra cosa es lo que los cristianos de fines del primer siglo y principios del segundo interpretaron de las palabras de Yeshua. Una cosa es lo que Yeshua dice y otra cosa es lo que se interpreta de lo que Yeshua dice. Y está claro que Yeshua nunca pudo haber dicho tal cosa, que Él era Dios Todopoderoso y que abrió el compás para que aquellos judíos le dijeran: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo lo sabemos? Por la propia respuesta de Yeshua. Por la propia respuesta de Yeshua. Yeshua dice: en vuestra Torah está escrito: hijos de Dios soy. Si a los que vino la palabra declara: hijos de Dios sois, os enojáis conmigo porque dije: hijo de Dios soy. ¿Qué dice Yeshua que él dijo? Hijo de Dios soy. Pero ¿qué dice el narrador, el editor cristiano? Que los judíos dijeron que Yeshua había dicho: tú te haces Dios. ¿Lo ves? Es que una cosa es lo que dijo Yeshua, otra lo que se interpreta que dijo Yeshua. Ahora, ¿qué cita bíblica está interpretando Yeshua? Yeshua está citando el Salmo 82. Eso es lo que él está citando, el Salmo 82. ¿A quién va dirigido el Salmo 82? Después ustedes lo pueden buscar en casa con calma. ¿Okay? ¿A quién va dirigido el Salmo 82? A los jueces de Israel. El Salmo 82 está dirigido a los magistrados de las cortes de justicia en Israel, que tenían la responsabilidad, que tienen la responsabilidad, como todas las cortes de justicia en todo el mundo, que tienen la responsabilidad de ser imparciales en el juicio. Imparciales. No favoreciendo al rico porque sea rico, ni al pobre porque sea pobre, sino juzgar con justicia a todos por igual. Lejos de eso, los jueces estaban corrompiendo la justicia. Estaban favoreciendo al rico y menospreciando a los pobres. Y en el judaísmo de Moshe, y esto es muy importante que ustedes lo conozcan, tanto ustedes que están presencialmente aquí como ustedes que están virtualmente con nosotros, en el judaísmo de Moshe, en el judaísmo bíblico, los jueces y los magistrados y los que tienen autoridad para juzgar al pueblo son llamados representantes de Dios. Y un representante de Dios, sea angelical o sea humano, puede recibir en un punto determinado de su misión el título de hijo de Dios. Uno que está cercano a la justicia divina, uno que lo representa, alguien escogido soberanamente para llevar a cabo una responsabilidad o una misión autorizada por Hashem. Y es por eso que Israel, el pueblo de Israel, mira esto, el pueblo de Israel, todo el pueblo de Israel, que tiene la responsabilidad de llevar a cabo una misión divina en el mundo, recibe el título
de hijos de Dios. Todo Israel. Moshe le dijo al faraón de parte de Hashem, Israel es mi hijo. ¿Está escuchando? Israel es mi hijo, deja ir a mi hijo para que me sirva. De modo que los enviados de Hashem, los enviados de Dios, para traer justicia, para traer paz, orden, o para cumplir cualquier otra misión divinamente ordenada, recibían el título de hijos de Dios. ¿Cuántos están conmigo hasta aquí? ¿Ah? Por lo tanto, en el Salmo 82 se compara a los jueces de Israel, se compara a los magistrados de Israel con hijos de Dios, hijos del Altísimo. ¿Quién es el Mesías? ¿Quién es el Mesías? El Mesías es el juez supremo de Israel. El Mesías será el rey final que Dios Altísimo va a levantar de la simiente de David para restaurarle el reino a Israel. Y por lo tanto, el Mesías recibe también el título de Hijo de Dios, en tanto que es el juez final y supremo que Dios Altísimo implantará en Israel para bien de Israel y para bien del mundo. Y en esta narrativa, editada por el protocristianismo a finales del primer siglo, el escriba, procurando establecer lo que se perfilaba ya como eso que académicamente se conoce en Occidente como alta cristología, que no es otra cosa que cristología helenista, y que venía formándose no en Israel, fuera de Israel, presenta a un grupo de judíos en Israel diciendo que Jesús había dicho que se hacía Dios y por lo tanto querían apedrearlo. ¿De dónde sacó este escriba esta idea? ¿De dónde la sacó? Aquí es donde tenemos que entender cómo es que se dan las cosas. Fuera de Israel, en el mundo helenista y especialmente en el mundo romano de aquella época, hijo de Dios era visto y era entendido totalmente diferente a cómo significaba tal frase en Israel. Una cosa es hijo de Dios en la teología judía y otra cosa es hijo de Dios en el Imperio Romano. En el Imperio Romano, hijo de Dios es el culto al emperador. El emperador era hijo de Dios. Se veía como una divinidad. Los césares se hacían pasar como los faraones en sus días por divinidad. Y por eso, las esposas de los césares, cuando salían embarazadas, no parían. Le abrían el vientre y le sacaban el muchacho. De ahí viene cesárea. De hacerle la cesárea. ¿Entiendes? De hacerle la cesárea. ¿Por qué no parían las esposas de los emperadores? El próximo emperador, ¿por qué no parían? Para que viera que era diferente. ¿Era qué cosa? Hijo de Dios. Y justificar el culto al emperador. Entonces, para ellos, en el Imperio Romano, fuera de Israel, hijo de Dios tenía un significado completamente diferente a lo que en el judaísmo de Moshe significa hijo de Dios. En el judaísmo de Moshe, en el judaísmo bíblico, como ya te expliqué, Ben Elohim significa hijo de Dios, cercano a Dios, representante de Dios, como eran los jueces, los reyes, los magistrados y sobre todo, como sería el Mesías, el juez ideal y el rey ideal de Israel. Quiere decir que la respuesta de Yeshua ubica en el contexto real del judaísmo de aquellos días, cuando él responde a esta supuesta herejía: ¿os enojáis conmigo porque dije hijo de Dios soy? No hay ninguna herejía en decir tal cosa. Significa, en último término, soy el Mesías. ¿Eso es lo que significa? Soy el Mesías, soy el juez final de Israel. Observa entonces lo tendencioso de estas ediciones posteriores que vinieron. El escriba pone en labios de aquellos judíos que Jesús estaba blasfemando, haciéndose pasar por una divinidad: tú siendo hombre te haces Dios. Y la respuesta de Yeshua demuestra que eso no fue lo que él dijo, sino lo que se había dicho de lo que él dijo. ¿Qué dijo Yeshua?
hijo de Dios soy. Hijo de Dios soy. Es totalmente diferente a decir soy Dios Todopoderoso. Es otra cosa diferente. Pero como en el mundo pagano romano la frase hijo de Dios significa una divinidad, un editor posterior, evidentemente no judío, lo interpreta como tal y entonces perpetúa en su narrativa aquella interpretación poniendo en los labios de aquellos judíos algo que Yeshua nunca había dicho y que lógicamente se trata de una edición posterior del protocristianismo de fines del primer siglo. Sí, les he dado dos ejemplos nada más, de otros más que pudiéramos dar, de cómo la base teológica de Moshe Rabbeinu y de los profetas y el fundamento de la teología de Yeshua y de la teología judía es esta: no existe persona ni fuerza independiente de Dios Altísimo en toda la creación. Recuerda eso siempre. Recuerda eso siempre. Y como te dije previamente, si algo se sale de ahí, ya no es judaísmo. Podrá ser cualquier otra cosa, pero no judaísmo. No existe persona o fuerza independiente de Dios Altísimo en toda la creación. O sea, cada vez que alguien se equivocaba con Yeshua en este principio, Yeshua mismo lo corregía. Y por eso te di estos ejemplos para no dejar lagunas en el camino. Si alguien creyera que existe otra persona o cosa independiente de Dios Altísimo del universo, estaría creyendo una herejía. Estaría violando el principio de lo avodah zará, no idolatría. Por tanto, mis queridos amigos, hay un solo Dios. No hay dos, no hay dos, no hay tres, no hay 30, no hay 365 dioses. Hay un solo Dios. Yud-Heh-Vah-Heh. Yud-Heh-Vah-Heh. Y fuera de él, Baruch Hu, Baruch Shemo, no hay nadie más. ¿Sabe lo que quiere decir eso? En términos del lenguaje de Brooklyn y del Bronx. Okay. O de la calle 8 de Miami. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que Dios no tiene hermanos. Dios no tiene esposa. Dios no tiene familia. Dios no tiene suegro. Dios no tiene suegra. Como está escrito en el profeta Isaías capítulo 44. Así dice Hashem. Así dice Hashem, el Todopoderoso, el Redentor de Israel. Yo soy el primero y yo soy el último. Y fuera de mí no hay Dios. Fuera de mí no hay Dios. ¿Okay? Fuera de mí no hay Dios. No hay otra roca. No conozco a ninguna. No hay otra roca. No conozco a ninguna. Sí. Hashem dice, fuera de mí no hay otro Elohim. No hay otra existencia independiente de mí en el universo. No hay otro Dios. No hay otro Dios. El propio Yeshua, en una tradición juanina que tenemos, oró diciendo, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Único significa único en su clase. Único en su clase. A pesar de esto, hay teólogos que se creen más sabios que Dios Todopoderoso. ¿Cómo lo ven? Se creen más sabios que Hashem. Y contradiciendo la Torah, y contradiciendo a Dios Altísimo, afirman que sí hay otras personas creadas, que son Dios también. Imagínate. ¿Cuál es el problema de todo esto? ¿De dónde viene todo esto? De la ignorancia de la escritura hebrea. Ignorancia del judaísmo de Moshe y de la teología que deriva de ese judaísmo de Moshe. Es por eso, Moran Rabotai, que el estudio de la Torah precede al resto. El estudio de la Torah precede al resto. Porque hacer teología y hacer doctrina ignorando lo que dice la Torah es la puerta a la herejía. Hay un solo Dios Altísimo, uno solo. Rabino Shaul, escribiendo a creyentes de origen no judío, que dice estas palabras: aunque hay muchos dioses allá afuera, y aunque hay muchos señores hablando
refiriéndose al paganismo del Imperio Romano de sus días. Aunque hay muchos dioses allá afuera, y como hay muchos señores, para nosotros los judíos, porque Pablo no es colombiano, es judío. ¿Okay? Dice, para nosotros los judíos, hay un solo Dios, el Padre. That's it. Hay un solo Dios, el Padre. That's it. Más tarde, en otro escrito que aparece registrado como parte de la librería sagrada de la pluma Ra's al Ghul, dice, hay un solo Dios. Hay un solo Dios. Y un solo mediador entre Dios y los hombres, Yeshua HaMashiach, hombre. Hay un solo Dios Altísimo. Un solo Dios. Ahora, yo he venido explicando, y esto es muy importante para que tú recibas hoy el milagro que Él tiene para ti. Amén. Todo esto que estoy diciendo es para que estés parado en la roca firme y para que te coloques en el canal de luz necesario para recibir esa bendición que tú estás esperando hoy del cielo. Amén. Hay un solo Dios Altísimo, eso es cierto. Pero ese Dios Altísimo siempre usa un medio para comunicarse con nosotros. Un medio que Él prepara para que pueda recibir lo revelable de Él sin que nos haga daño. Usted sabe que si Dios le permitiera a usted escuchar todos los sonidos que hay allá afuera, usted se muere. Usted se muere. Usted sabe que nuestros oídos, Hashem le puso unos límites. Y hay ciertos sonidos, ciertos decibeles en los sonidos que nosotros no podemos percibir. Porque Dios nos puso límite. De lo contrario, nos mataría. Nos mataría. Los perros oyen más que nosotros. Hay unos silbatos que han creado, que emite un sonido que tu oído y el mío no lo percibe. Y un perro allá a una milla lo escucha. Un perrito. Hashem nos puso límites. Ahora, imagínate a Hashem que lo llena todo en todo, que es la fuente de energía más extraordinaria que nosotros no podemos ni siquiera imaginar, que entre aquí a esta acá. Imagínate, ¿a dónde quedamos nosotros? ¿A dónde quedamos? ¿Qué nos pasaría a todos nosotros? No diga eso. Este pobre micrófono que tengo aquí, que trabaja con 12 voltios, ¿okay? 12 voltios. Métele 220. Métele un cable de Europa, métele 220 voltios, a ver qué pasa con esta. Hasta aquí dejó de ser micrófono. Ahí se acabó el micrófono. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? ¿Cómo podemos nosotros recibir una energía suficiente para que nos cargue la batería sin dañar la batería? Bueno, mira allá afuera, ¿qué hemos hecho los ingenieros? Allá afuera, ¿qué han hecho nuestros ingenieros? Porque yo no soy ingeniero. Okay. Nuestros ingenieros, ¿qué es lo que han hecho allá afuera? Allá afuera pasa un cable que lleva 13,000 voltios. Si ese voltaje te entra a tu cuerpo, hasta ahí quedamos, Juanito. Se acabó. ¿Pero qué hicieron los ingenieros? Pusieron un transformador en la esquina. Ese transformador está hecho con capacidad para recibir alto voltaje y nos suelta los 120 que nosotros necesitamos. Entonces, hay personas escogidas, sean celestiales o humanas, con un alma tan grande. Hashem les ha dado un alma tan grande a esas personas que pueden recibir una revelación de Hashem y luego nos la pasan en una cantidad que nosotros la podamos recibir sin que nos haga daño. Entonces, hay un solo Dios Altísimo, un solo Dios Altísimo. Pero ese Dios Altísimo usa un medio para comunicarse con nosotros. Esa ha sido su decisión y debemos respetarla. O sea, Dios Altísimo siempre usa un medio, sea físico o sea no físico, como su palabra. Por ejemplo, su palabra que lleva energía divina. Su palabra que sana.
Su palabra que hace milagros. Amén. Su palabra que cambia las cosas. Que llama lo que no es como si fuese. Y lógicamente, si Él usa su palabra, el agente para declarar esa palabra, para liberar esa palabra, debe ser una persona que hable la palabra. Un ser angelical o un ser humano. Aunque Dios Altísimo puede usar también un animal, ¿eh? Y lo tenemos en la Escritura. A ver, lo tenemos en la Escritura, la burra, ¿verdad? La burra de Balaam, que le habló. El Señor le abrió la boca a la burra. Una vez estaba un rabino hablando de esta parasha, de Bilán, y estaba un muchacho universitario riendo. Y el rabino, medio gnóstico, ¿no? Tipo medio gnóstico. Y le dice, ¿y por qué te ríes? Y dice, de esa tontería de que la burra habló como un hombre. Dice, no te asustes de eso, asústate que hay hombres que hablan como burros. De eso que te tiene que asustar. Oiga, yo le digo a usted, cuando Hashem se hace presente en un lugar, cualquier cosa puede pasar. ¿Ok? Cualquier cosa puede pasar. Uno de esos medios es la palabra. Es la palabra. Muchos milagros portentosos pueden suceder en tu vida si te llega una palabra. De parte de Hashem. ¿Ok? Nosotros, mira, déjame explicarte esto para prepararte tu alma para recibir lo que tú vienes a buscar hoy aquí. ¿Ok? Nosotros somos seres creados con la palabra. Todos nosotros. Somos seres creados con la palabra. Nuestro mundo fue creado por medio de la palabra. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y si nosotros fuimos creados con la palabra, somos compatibles con la palabra. Amén. Y es por eso que una palabra puede afectar para bien o para mal a una persona. Yo tengo un amigo que posiblemente me está viendo hoy. ¿Ok? Tengo un amigo que donde quiera que está, él es el único que va a saber que él es, ¿no? O sea, donde quiera estar, te bendigo, hermano. Amén. Okay. Él estaba enamorado de una chica. La muchacha lo tenía loco. Loco. Yo no sé si a Juan Carlos le ha pasado eso alguna vez. 4 veces le ha pasado. ¡Wow! No sé cómo ha sobrevivido, man. Ok. Por fin la muchacha acepta salir a cenar con él. Él se preparó, perfume, pata, toda. ¿Ok? Y él come rápido. Come muy rápido. Y la muchacha al frente. Y él está comiendo rápido. Y la muchacha le dice, mi mamá me dijo que los hombres que comen rápido son malos amantes. Bastó esa palabra de esa muchacha para que el tipo comenzara a comer despacito hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. ¿Cómo lo ves? Si la palabra humana tiene poder para cambiarle la conducta a una persona en un minuto, imagínate el poder de una palabra que viene del Dios Altísimo a tu alma y a tu vida. Imagínate el poder. Como está escrito en el libro del profeta Isaías, mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará aquello a lo cual yo la he enviado. Entonces Dios Altísimo puede usar seres espirituales para comunicarse con el hombre y puede usar hombres para comunicarse con otros hombres. Cuando Dios Altísimo pone su nombre, oiga esto, cuando Dios Altísimo pone su nombre en un emisario, sea celestial o terrenal, ese emisario, escucha esto, ese emisario
Según el judaísmo de Moshe Rabenu, y según la teología que brota del judaísmo de Moshe Rabenu, cuando Dios Altísimo pone su nombre un emisario, ese emisario, sea terrenal o sea celestial, se convierte en una extensión legal de Dios. En una extensión legal de Dios. Y por eso se vuelve su representante. Por eso es que un ángel puede llevar el nombre de Dios, Yud-Heh-Vah-Heh, en el ejercicio de su misión divinamente ordenada. Y Dios puede poner su nombre en un profeta y hacerlo su representante, pero eso no lo hace otro Yud-Heh-Vah-Heh. Be careful. Tiene que tener mucho cuidado. En la Biblia hebrea, el hecho de que un ángel o un hombre lleve el nombre de Dios no significa que sea otro Dios. Significa que es una extensión legal, es un representante, es un agente de Dios. El enviador siempre será único y superior al enviado. O sea, no podemos confundir una cosa con la otra. ¿Ok? O sea, Dios Altísimo, y digo Dios, y aclaro, no es que me le faltó la S. Es que estoy usando Dios como lo hacían mis ancestros sefaríes en la Edad Media. Y no decían Dios porque Dios es plural. Y entonces cualquiera se puede pensar que son varios. Entonces, los ancestros de mi familia sefarí en España, en la Edad Media, no decían Dios, decían Dios, sin la S, para que sepa que es uno solo. ¿Okay? Por eso es que digo Dios Altísimo. ¿Okay? O sea, Dios usa entonces algo, un medio con el cual comunicarse contigo y llevarte a una zona de milagros. Llevarte a una zona, preparar tu alma para que puedas recibir el mundo de posibilidades de Dios. El mundo de las posibilidades de tus nuevos comienzos. Porque cuando tú recibes una palabra de revelación de Dios, en ese momento tú naces de nuevo. No importa que tengas 50 años, o que tengas 15, o que tengas 80. En ese momento, you're born again. Naces de nuevo. Así que, Moram Rabotai, el judaísmo de Moshe tiene dos alas. El ala del estudio de la Torah, de la sección académica del estudio de la Torah, y por eso es que me he explayado un poco explicándote algunos conceptos, aunque solo así por arriba. Si quieres profundizar estos conceptos, tienes que venir a la yeshiva. De hecho, hoy reabrimos la yeshiva aquí en Nueva York. Después de la clase que viene luego de la segunda ciudad, abrimos la yeshiva, la reabrimos. Pero para poder asistir a esa yeshiva tienes que registrarte, no oyente. Oyente no se acepta. Porque nunca he podido graduar a ningún oyente. Y mañana, todos los que están en Charlotte, todos los estudiantes de South Carolina, de Georgia, de North Carolina, nos vamos a juntar en Charlotte para iniciar los estudios del segundo nivel de la Yeshiva Or Hayim. Imagínate, si esto es importante. Y muy pronto todos ustedes que están online ahora van a tener la oportunidad de estudiar Torah conmigo online. Tenemos una página que ya va a estar lista en unas 2 semanas. ¿Okay? www, o como dicen en el Caribe, www.yeshivaorhayim.com. Esa dimensión académica de la Torah nunca podemos ignorarla, so pena de desconectarnos del judaísmo de Moshe. Pero, el judaísmo heredado de Moshe también tiene otra ala, que podríamos llamar la rama de la vida sobrenatural que viene por nuestra relación
con un Dios sobrenatural a través del estudio de la Torah. Lo que estoy diciéndote con esto es que nuestro judaísmo, el judaísmo que hemos elegido para expresar nuestra fe y la manera como la vivimos cada día, y que lo llamamos judaísmo netzarita para darle su propia identidad y diferenciarlo del resto, es un judaísmo que procura mantenerse, tanto como sea posible, en línea con ese judaísmo de Moshe Rabbeinu. Y es por eso que, por un lado, hacemos un énfasis extraordinario en el estudio académico de la Torah, porque si no estudiamos Torah no sabemos cómo vivir apropiadamente. Y por el otro lado, debemos siempre vivir en el mundo sobrenatural de Dios, el mundo de las posibilidades de Dios, el mundo de los milagros, de los portentos y de los prodigios de Dios. El judaísmo de Moshe es un judaísmo donde el estudio de la Torah, de los profetas y de los sabios es críticamente fundamental para mantenernos vigentes, relevantes y dinámicos en cada generación. Pero al mismo tiempo es un judaísmo de vida. Es un judaísmo abierto a la intervención de Dios Altísimo para abrir nuevos caminos para ti. Un judaísmo que no da la espalda a lo sobrenatural de nuestra relación con Dios. Un judaísmo donde nuestras necesidades fundamentales deberán ser siempre resueltas por medio y en primer lugar, por medio y con la colaboración de un socio extraordinario que tenemos en el mundo, que es Dios Altísimo. Amén. Y cuando tú tienes un socio en tu vida, como Dios Altísimo, entonces lo sobrenatural deberá ser lo constante en tu vida. No obstante esto, en la clase pasada dejamos algunas interrogantes que deben ser respondidas en la clase de hoy. Espero que las recuerdes, ¿verdad? ¿Cuál es tu responsabilidad en este proceso? ¿Cuál es tu responsabilidad? ¿Cuál es tu participación en este proceso? ¿Qué cosas son realmente sobrenaturales en el judaísmo de Moshe? ¿Qué son las cosas que tenemos que hacer para conectarnos con el canal apropiado por donde descienda lo milagroso de Dios Altísimo a tu vida? O, por decirlo de otra manera, anula lo sobrenatural de Dios, la responsabilidad que nosotros tenemos como socios con Dios en la creación. La respuesta a esta pregunta es críticamente importante para no desviarnos del judaísmo de Moshe Rabbeinu que hemos recibido. Y mi propuesta es que la dimensión sobrenatural no puede anular el hecho de que nuestra responsabilidad con el estudio de la Torah y con la aplicación de sus principios para resolver cada uno de los desafíos que tenemos por delante es parte de esa fórmula. ¿Por qué es importante que el estudio de la Torah preceda al resto? Think about it. ¿Por qué es importante que el estudio de la Torah preceda al resto? Primero, por el mandamiento mismo, por el legado mismo que hemos recibido de Moshe. Y segundo, y aquí hay algo muy importante que tú debes saber, que en el mundo sobrenatural, como en el natural, hay bacterias buenas y hay bacterias malas. Hay colesterol bueno y hay colesterol malo. Hay ángeles buenos y hay ángeles malos. Hay fuerzas del bien y hay fuerzas del mal. Hay luz y hay tinieblas. Y si tú entras en el mundo sobrenatural sin la protección de la Torah, sin la guianza de la Torah, te puedes fácilmente conectar con un canal de energía espiritual que no necesariamente es kasher.
¿Estás escuchando? Pero te voy a decir algo que te tiene que entrar por el oído y bajar al alma. No te puede salir por el otro lado. Tiene que entrar y quedarse. ¿Ok? Los milagros y los portentos no son la garantía para saber que estás en la página correcta. La Torá siempre será la garantía de que tú estás en la página correcta. Amén. Un milagro realizado en contra de lo revelado en la Torá, aunque sea sobrenatural, no es kosher. ¿Me está escuchando? De hecho, el falso profeta es un falso profeta, entre otras cosas, por su habilidad para hacer milagros y luego desviarnos de la Torá, desviarnos de los mandamientos. La propia Torá nos advierte sobre esto. En Devarim, Deuteronomio, capítulo 13, está la advertencia. Y allí está escrito, cuando en medio... Are you hearing me? Yes. Are you here? Yes. Okay. Listen carefully. What the Torah says. Cuando en medio de ti aparezca algún profeta o visionario y anuncie algún prodigio o señal milagrosa, si esa señal se cumple, wow, eso es tremendo. Aguántate ahí. ¿Ok? Fíjate que dice que se levantan profetas y que se levantan visionarios que anuncian cosas, que hacen señales, que hacen prodigios y se cumplen. Wow. Esto es tremendo. Tremendo. Aparece un profeta, un vidente, un visionario, anuncia un prodigio, anuncia una señal milagrosa, el prodigio se cumple, la señal se cumple, el enfermo se sanó, el cojo caminó, el demonio se fue, el muerto resucitó. ¡Wow! Esto es tremendo. ¿Qué decimos a eso? ¿Que es un profeta kasher? No necesariamente. No necesariamente. Dice la Torá, continúa diciendo la Torá, cuando en medio de ti aparezca un profeta o un visionario y anuncia algún prodigio, señal milagrosa, si esa señal o prodigio se cumple, pero te dice, vamos a rendir culto a otros dioses. Dioses que tú no has conocido, dioses que tú no has conocido, no prestes atención a las palabras de ese profeta. No prestes atención a ese visionario. No le prestes atención. Hashem te está probando. Hashem te está probando para saber si tú lo amas con todo el corazón y con toda el alma. Y entonces dice, solamente al Señor tu Dios debes seguir y rendirle culto. Cumple con sus mandamientos y obedécelo. Sírvele y permanece fiel a Él. Amén. Condenarás a muerte a ese profeta. Condenarás a muerte a ese visionario por haberte aconsejado rebelarte contra el Señor tu Dios, que te sacó de Egipto y te rescató de la tierra de esclavitud, y así extirparás el mal que hay en medio de ti, porque tal profeta habrá intentado apartarte del camino que el Eterno tu Dios te mandó que tú siguieras. ¿Y dónde está ese camino que el Eterno te mandó que siguieras? En la Torah. En la Torah.
Right here. And the Torah. Por lo tanto, lo que define lo auténtico, lo emet, lo verdadero, no son los milagros. Es la Torah. Porque es la Torah el camino que el Señor nos ha ordenado que siguiéramos. Consecuentemente, cualquier milagro, por muy grande que sea, que contradiga la Torah, ¿está escuchando? Cualquier milagro, por grande que sea, que contradiga la Torah, que vaya contra la Torah, o que pueda verse como una anulación permanente de la Torah, es un milagro. Sí, es un milagro, pero no es kosher. No es kosher. No proviene del canal apropiado, proviene de un canal de oscuridad, no del canal de luz de la Torah. Y yo no quiero que tú te conectes con el canal equivocado. Amén. Ahora entiendes por qué en Israel uno que diga que es el Mesías y declare anulada la Torah, inmediatamente queda descalificado como Mesías. No solamente no es el Mesías, es un falso Mesías. Y la ley de Moisés requiere que sea condenado a muerte para extirpar el mal en Israel. ¿Cuántos están conmigo hasta aquí? Amén. Ahora entiendes por qué dijo el maestro, ni les pase por la mente que yo he venido para anular la Torah o los profetas. No he venido a anular la Torah, he venido a cumplir la Torah. Y dijo más, es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja a que caiga a tierra una sola letra de la Torah. Una sola letra de la Torah. Y debido a esto, la Torah precede a lo que nosotros llamamos las cosas sobrenaturales. Porque antes de hacer el mundo y los universos con sus portentosas macromaravillas, Dios creó el plano de la Torah y siguió la Torah para crear el mundo, como estudiamos en clases pasadas. Los magos egipcios en los días de Moshe también hicieron un milagro. Pero eso no significó que por hacer milagros dejaron de ser hechiceros. Seguían siendo hechiceros con todos los milagros, pero eran hechiceros. ¿Por qué? Porque su poder venía de la oscuridad, no de un canal de luz. ¿Cuántos están conmigo hasta aquí? Amén. Ahora, dentro de este contexto que estamos estudiando en la clase de hoy, recuerda las palabras de Yeshua. Dijo Yeshua, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el Malhut Shamayim. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el Malhut Shamayim, sino el que cumple la Torah que revela la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Está escuchando? Y dijo el maestro también, en aquel día, muchos me dirán, Señor, Señor, si yo hice milagros en tu nombre, yo eché fuera demonios en tu nombre, pero les diré, apartaos de mí, no os conozco, ustedes son hacedores de iniquidad. Le voy a explicar algo. En el judaísmo de la época de Yeshua, hacedores de iniquidad significa violadores de la Torah. ¿Eso qué quiere decir? Violadores de la Torah. Vivir violando los preceptos divinos. Vivir declarando la Torah abolida, pasada de moda, reemplazada, expirada. Vivir sin Torah. De hecho, se tradujo al griego como anomos. Anomos. Ok. Sin Torah. Sin Torah. El que niega la Torah. El que va contra la Torah. Entonces, te darás cuenta porque Yeshua no reconocerá a esos hacedores de milagros en el día final. No los conozco. A pesar de que han hecho todos esos milagros,
Ustedes han vivido enseñándole a la gente que no hay Torah. Ustedes han vivido enseñándole a la gente que ya la Torah pasó. Ustedes han vivido enseñando a la gente que ya la Torah caducó, que ya no es normativa. Ustedes son hacedores de iniquidad a pesar de todos los milagros que han hecho. Hicieron milagros por la fuerza de la oscuridad operando en ellos, no por la fuerza de la luz. Apártense de mí. No los conozco. No los conozco. Rabotay, esto es grueso. Esto es muy grueso, esto es muy fuerte. Que al final del día te digan eso. Que al final del día, con todos los billetes que hayas acumulado y los traigas al banco, te digan, lo sentimos mucho, son falsos. No tiene ningún valor. Eso es muy triste. Eso es muy triste. ¿Y eso va a pasar? Hashem nos guarde a todos. De manera que cuando hablamos de este otro lado del judaísmo, del lado sobrenatural del judaísmo, tenemos que ser muy cuidadosos en comprender de qué realmente estamos hablando. ¿De qué realmente estamos hablando? Porque en el mundo sobrenatural, tanto como en el mundo terrenal, las falsificaciones existen. De hecho, hay una enseñanza rabínica del primer siglo que dice que el Hasatán se viste como ángel de luz para engañar a la gente. ¿Okay? Eso es por un lado. Por otro lado, la vida, escúchenme bien, la vida no puede ser tan aburrida que solamente viendo milagros y portentos que llamamos sobrenaturales podamos estar felices y alegres. No puede ser así. No puede ser así. Yeshua tuvo que decirle a muchos en su generación, ustedes me siguen porque se han llenado la barriguita. Por el milagro del pan. No me sigan por eso. Hagan la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos. Si tenemos que vivir felices y alegres y realizados con el estudio de la Torah, como si no hubiese milagros visibles. Y tenemos que estar abiertos a la intervención sobrenatural de Dios Altísimo y gozarnos en eso como si no hubiera Torah. ¿Me sigue? En el libro de Shemot que hemos venido estudiando y que hoy concluimos con 2 parsiyot, es una constante, este libro es una constante narrativa de milagros tras milagros. Milagros tras milagros. Una vara que se convierte en serpiente y luego se vuelve vara otra vez. Un poco de agua que se vuelve sangre. Una mano seca que se vuelve leprosa y luego se vuelve sana. Plagas que caen y destruyen todo un imperio sin nosotros mover una sola mano y sin sufrir las consecuencias. Oscuridad en la tienda de los egipcios y luz en la tienda de los hijos de Israel al mismo tiempo. Un mar que se abre para salvar a todo un pueblo de la persecución de los malvados y un mar que regresa a su curso normal para ahogar a un ejército de matones egipcios. Pero les digo algo, milagros en Egipto que no se vieron que los milagros que se vieron. ¿Y por qué te digo esto? Para que cuando hablemos, como lo estamos haciendo, de la parte sobrenatural del judaísmo de Moshe, no pensemos que se trata solamente de los milagros que uno tiene acostumbrado a ver como milagros. Eso es muy importante entenderlo. En el judaísmo de Moshe, estudiamos los milagros que se ven, que son evidentes, como los milagros que no son tan evidentes, pero que no dejan de ser milagros. Lo que sucede es que nos acostumbramos tantas veces a lo milagroso que lo vemos como natural y lo identificamos como sobrenatural también. ¿Ok? Cuando tenemos el conocimiento correcto de la Torah. Si quieren lo dejamos para después de la clase, Juan Carlos. Sí, después de la clase, para que ella no se interrumpa la clase. Déjalo después de la clase. Sí, después de la clase. Sí, después de la clase. All right? Thank you. ¿Qué es lo que está diciendo?
A ver quién me ayuda. Frank, ¿qué es lo que estaba diciendo? De los milagros. Está diciendo que lo que sucede, ¿ok? Mira lo que sucede. Es que nos acostumbramos tanto, ¿ok? A lo milagroso. De los milagros que no vemos, nos acostumbramos tanto que lo categorizamos como natural y no lo identificamos como sobrenatural también. ¿Ok? Para el judaísmo de Moshe Rabbeinu hay milagros extraordinarios que escapan a lo que nosotros llamamos las cosas naturales. Pero hay milagros también dentro de lo que llamamos las cosas naturales, y no por ser naturales dejan de ser milagrosas. Aprender a distinguir esto es lo que nos va a ayudar a mantener el equilibrio. Es decir, un judaísmo fundamentado en la Torá y experimentando tanto los milagros que se ven como los milagros que no se ven, y estar siempre felices y alegres. Y no pensar, ¿están conmigo aquí? ¿Ah? Y no pensar que si por un tiempo no experimentamos los milagros que se ven, significa que estamos viviendo en lo material y no en lo sobrenatural. No es así. No es así. El judaísmo de Moshe Rabbeinu es un judaísmo sobrenatural todo el tiempo. Todo el tiempo. Sea que lo veamos o no lo veamos. Sea que lo experimentemos o no lo experimentemos. El sol siempre va a estar ahí. Siempre va a estar ahí. Sea que lo veamos o no lo veamos. Ahí estará. Es solo cuestión de tiempo cuando lo vamos a ver de nuevo. Pero siempre va a estar ahí. Y es por eso que los judíos rezamos 3 veces al día y decimos: te agradecemos por los milagros que están con nosotros todos los días. Te agradecemos por los milagros que están con nosotros todos los días. En otras palabras, el judaísmo de Moshe reconoce la intervención sobrenatural de Dios en las cosas diarias que nos suceden, sea que la identifiquemos como buenas o sea que la identifiquemos como malas, pero que son al final del día para nuestro bien, sea que tengamos conciencia evidente de ellas o sea que pasen desapercibidas. La emuná, la fe, nos permite entonces vivir en lo sobrenatural todo el tiempo, en lo sobrenatural, sea por los milagros que nos suceden diariamente y que identificamos como naturales simplemente porque estamos tan acostumbrados a ellos que nos parecen naturales, cuando en realidad son sobrenaturales también, como los milagros esos que llamamos en nuestra lengua finita milagros sobrenaturales. ¿Están conmigo hasta aquí? Les voy a contar una experiencia personal. Estaba en una ciudad, estaba para dar un paseo, conocerla, y comienza a nublarse. Acababa de salir de mi hotel, estaba vestidito, muy arregladito, perfumadito para salir, iba a una cena muy importante. Y comienza a nublarse. Justamente en ese momento, estoy en medio de la calle, justamente en ese momento acierta pasar delante de mí un taxi bicicleta, en forma de triciclo, un taxi bicicleta. Mira esto, yo he visto algunos ahí en Manhattan, en Cuba y por todos lados, Colombia también. Un taxi, triciclo, bicicleta. ¿Ok? Justo delante de mí. Es que más bien me paró a mí en vez de yo a él. Le di la dirección a donde iba. Me monté. No había andado 30 metros.
no habían dado 30 metros, cuando un torrencial aguacero nos cayó del cielo. De no haber pasado ese taxi, triciclo, bicicleta delante de mí en ese momento, ay de mí, se acabó el tour, se hubiera acabado el tour. Se hubiera acabado la reunión, se hubiera acabado la cena, se había acabado los compromisos, todo se hubiera acabado, porque estaba empapada en agua, yo estaba empapada en agua. ¿Quién envió esa bicicleta? Justamente en ese momento y en ese lugar por Dios estaba pasando. ¿Quién la envió? ¿Fue un milagro o fue una coincidencia natural? ¿Eh? Otra vez estaba en un lugar, okay, ustedes se pueden imaginar dónde estaba. Estaba en un lugar cuando no existían los teléfonos celulares. Okay. Todavía no existían los beepers. ¿Te acuerdas los beepers? ¿Te sonaban? Y tú pensabas que te había ganado la lotería teniendo el buscapersona. Y tenías que salir de la autopista, buscar una caseta, llamar a la persona. A veces, y eso es lo último, el beeper. Famoso. No había ni beeper. Okay. No había beeper. Lo que había en las caseticas esas, que tú le echabas una monedita de 25 centavos para hacer la llamada local. Me urgía a hacer una llamada local y no tenía los 25 centavos para hacer la llamada local. Así que camino loco a ver cómo hago conseguir 25 centavos. Cuando voy a subir a la acera, tropieza el pie, miro, había una monedita, 25 centavos ahí. Justo en la esquina. Lo que yo necesitaba para hacer la llamada. ¿Eso fue un milagro o fue una coincidencia natural? Piensa en esos milagros que llamamos naturales. Naturales. Cosas naturales. Pero que en mi opinión de naturales no tienen nada. Nosotros lo llamamos natural. Te voy a poner un ejemplo. ¿Te imaginas el tremendo milagro que significa tu digestión y nutrición celular? Comemos, bebemos, seguimos hablando, seguimos jugando, seguimos trabajando. Pero te has puesto a pensar todo lo que tu cuerpo tiene que hacer de forma perfecta. De forma perfecta. Para que lo que comes no solo te sepa rico, sino que llegue a todas y cada una de las millones y millones y millones y trillones de células que tú tienes en tu cuerpo. ¿Te has puesto a pensar en él? ¿Te has puesto a pensar en tu sistema circulatorio con más de 150,000 kilómetros de tubería biológica? Que llamamos venas, arterias, venas, capilares, ¿verdad? Más de 150,000 kilómetros. ¿Ok? De tubería biológica llevando nutrientes, oxígeno a cada célula de tu cuerpo. Y al mismo tiempo retirando todas las toxinas que podrían dañar tu salud. ¿Te imaginas? Y todo eso sucede constantemente dentro de ti y tú no tienes que preocuparte de eso. Gracias a Shem, Hilda, ¿verdad? No tienes que preocuparte de eso. Tu cerebro se encarga de tamaña operación sin molestarte para nada. Así que puedes seguir viendo tu juego de fútbol con tus amigos. Él lo hace todo por ti. ¿Y qué decir de tu sistema linfático? ¿Y qué decir de tu sistema respiratorio? ¿Y qué decir de tu sistema nervioso central y periférico? ¿Y qué decir de las sabias leyes de la naturaleza que Dios creó de formas fijas para que podamos vivir y crear y diseñar e incluso desarrollar e inventar nuestras más sofisticadas tecnologías? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas la fuerza de la gravedad que a veces funciona, a veces no funciona? ¿Ah? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que el agua no siempre sea agua, que la madera no siempre sea madera y que la luz no siempre sea luz?
¿Te imaginas que de pronto un avión repleto de pasajeros a 40.000, a 12.000 metros de altura, ¿ok? 10, 12 kilómetros de altura, deje de funcionar porque sus motores no puedan procesar el combustible que se le echó antes del despegue, porque ahora el combustible se convirtió en puré de patatas? ¿Te imaginas? La Torah dice, Dios usó leyes que son permanentes. Así está escrito. Hashem puso leyes en este mundo para la eternidad. Puso leyes para la eternidad. Y en virtud de lo milagroso y lo sobrenatural de esas leyes, podemos nosotros crear e inventar cosas sabiendo que van a funcionar, porque esas leyes siempre van a estar ahí operando de la misma manera. Por lo tanto, son seguras. Y por eso te puedes montar en un avión confiado que no se va a caer, porque las leyes que operan son seguras. El sol siempre va a salir por el este, el sol siempre se va a poner por el oeste. La primavera seguirá el invierno. Las leyes de Dios no son como la de los países dictatoriales, donde no hay Estado de Derecho. Hoy se permite una cosa, mañana se prohíbe. Hoy te dan permiso para abrir un restaurante, mañana te lo quitan. La ley del día es la noche anterior del dictador. ¿Te imaginas? ¿Quién puede vivir en un país así? ¿Quién puede planificar inversiones y acomodar su vida en un país donde las leyes te las cambian todos los días? Por eso es un país de esclavos. Dios no es un dictador. Nos puso en un mundo regido por un estado de derecho sobrenatural. Como está escrito, Dios puso leyes en este mundo para la eternidad. En la generación sobreviviente al diluvio universal, Dios Altísimo dijo, mientras la tierra permanezca, escucha eso, lo que dijo Dios, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche, no cesarán. Por eso Dios puso leyes en este mundo para la eternidad. ¿Qué es todo esto que nos sucede constantemente, día tras día? ¿Qué es esto que nos sucede? No es otra cosa, que milagros tras milagros. Milagros tras milagros. Pero estamos tan acostumbrados a ello que no lo llamamos milagro. Y en ocasiones pareciera que la vida se nos hace tan aburrida que requerimos una cosa fuera de serie para entonces pensar que estamos por fin en lo sobrenatural. Y eso es un error. Cuando Rav Shaul dijo a los filósofos filósofos atenienses, acerca del Dios de Israel, declaró una gran verdad. En Él somos y en Él nos movemos. En Él somos y en Él nos movemos. Significa que cuando entendemos bien la Torah, es imposible vivir fuera de lo sobrenatural, aun cuando no siempre percibamos que eso es un milagro. Pero al mismo tiempo, el hecho de que nos movamos en un mundo y en una dimensión micro y macro milagrosa, como son las reglas que Dios ha puesto en el universo y que nuestro propio cuerpo lleva consigo para funcionar, con eso que llamamos Jaim, vida, no significa que otra intervención divina necesaria para fortalecer nuestra fe, responder a nuestros ruegos y traernos refrigerio y respiro no pueda ser posible. También puede ser posible esto otro, porque con un socio como el que nosotros tenemos en el universo, todo es posible. Amén. Todo es posible. ¿Sabes por qué digo esto? Digo esto para no caer en el error, de que si no vemos señales y maravillas que identificamos como sobrenatural, signifique que no estamos ya en la dimensión de lo milagroso del judaísmo de Moshe Rabbeinu que hemos heredado. No es así. Seguimos en la zona de lo milagroso, solo que estamos tan acostumbrados a esos milagros que ya no lo vemos como milagroso, sino como lo normal y lo natural.
en realidad, de normal, no tienen nada. Pero en ocasiones, nuestra emuná se daña tanto, nuestra emuná, nuestra fe se daña tanto que ya no es sensible a esa realidad de lo sobrenatural y entonces queremos solamente lo nuevo, lo novedoso, lo extraordinariamente sobrenatural. Y no es, escúchenme bien, no me vayan a entender mal, no es que lo novedoso y lo extraordinariamente sobrenatural no sea importante y no haga falta. Pero si solamente a eso llamamos lo sobrenatural, no estamos siendo justos con el judaísmo que hemos recibido de Moshe, que se lo pasó a Yahshua, a los ancianos, a los profetas, al Ribi, que ha llegado a todos nosotros. Tanto los milagros que siempre están con nosotros, noche y día, que nos hemos acostumbrado tanto a ellos que no lo identificamos como milagroso, sino como leyes naturales de la vida, como los milagros, que no siempre están con nosotros y que suceden de cuando en cuando y que llamamos portentos y prodigios. Ambas cosas son parte del judaísmo de Moshe Rabbeinu que nosotros hemos heredado. Ambas cosas son necesarias, pero todo tiene que estar fundamentado en la firmeza de la Torah, en la seguridad de la Torah. Espero estar explicándome. En otras palabras, desde el punto de vista de nuestra Torah, la casualidad no existe. Lo que existe es la causalidad. Y donde hay causalidad, siempre vamos a estar en el mundo de lo milagroso. Ver a Dios en los milagros de nuestros ojos. Ver a Dios en los milagros de nuestro cerebro. Ver a Dios en los milagros de nuestros pensamientos. Ver a Dios en los milagros de nuestro sustento diario. De la manera como ha sido refugio para nosotros de generación en generación. Ver a Dios Altísimo en la manera como se sostiene nuestra esperanza en un mundo mejor cada día sin claudicar. Sin claudicar. Es tan parte de la parte milagrosa del judaísmo Moshe Rabbeinu como esa otra dimensión extraordinaria, impactante de los milagros que ocurren de cuando en cuando para darte ese empujón que necesitas para seguir adelante. Ambas cosas, sin detrimento de ninguna, tienen que ser también lo que definimos como el ala milagrosa del judaísmo que hemos heredado de Moshe. Yeshua, nuestro santo maestro, maestro de justicia de Israel y del mundo, Yeshua nos enseñó a ver a Dios en cada cosa que nos ocurre. Ver a Dios en cada cosa que nos ocurre. Ver a Dios en cada hoja que se mueve de un árbol. Ver a Dios en cada gorrión que cae a tierra. Lo que el judaísmo de Moshe nos enseña es una dimensión del alma que se eleva para ser capaz de ver a Dios en cada cosa que sucede en nuestras vidas. Sea que lo entendamos o que no lo entendamos. Sea que lo tengamos consciente o que suceda inconscientemente para nosotros. Y que al mismo tiempo estemos abiertos a su intervención soberana para decir la última palabra en el ejercicio de tu destino profético. Pero no podemos caer en el error de pensar de que si en cierto momento Dios no interviene con un acto de poder espectacular, fuera de lo normal milagroso a lo que estamos acostumbrados y que lo llamamos natural, significa que no estamos viviendo en lo sobrenatural. No, no es así. El hecho de que Yeshua gritara en un momento de su vida, Eli, Eli, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Significa que aquello que le estaba sucediendo no era también un milagro. El judaísmo nos desafía a ver lo milagroso de Dios en las cosas pequeñas y en las cosas grandes. El judaísmo que hemos heredado de Moshe Rabbeinu nos enseña a ver a Dios cuando habla y cuando guarda silencio. Cuando responde a nuestras plegarias positivamente y cuando nos responde negativamente.
Ver a Dios cuando nos cura una enfermedad o cuando nos la extiende por más tiempo. Ver a Dios cuando vivimos o cuando morimos, porque sea que vivamos o que muramos, somos de Dios. Y si entendemos esto y vivimos en esa dimensión, estaremos siempre en la zona de seguridad del judaísmo de Moshe que nos ha sido legado. Moshe no dejó de vivir el judaísmo sobrenatural cuando Dios no le permitió entrar en la tierra prometida. Cuando Dios le dijo a Moshe Rabbeinu, your time is over. I'm looking for somebody to replace you. You are not going to pass the Jordan River. Dios, cuando le dijo eso a Moshe Rabbeinu, no causó que Moshe Rabbeinu dejara de vivir, por eso, en lo sobrenatural. Rabino Shaul no dejó de vivir en lo sobrenatural cuando tuvo que dejar a Trófimo, uno de sus más íntimos estudiantes, enfermo en Mileto. Rabino Shaul no dejó de vivir en lo sobrenatural cuando por una enfermedad de la vista, cuando tenía que escribir algo, tenía que hacerlo con letras grandes para poderla leer. Rabino Shaul siguió viviendo en lo sobrenatural, aun cuando tuvo que aprender que cuando soy débil, entonces soy fuerte. La carta a los judíos narra cómo los grandes hombres del Salón de la Fama de la Fe están enumerados en dos secciones. Los que taparon boca de leones, apagaron fuegos, vencieron a los enemigos en los campos de batalla. Ese es el primer grupo. Ese es el primer grupo. Sin embargo, tenemos en la misma lista de esos héroes de la fe otro grupo diferente. Los que sufrieron persecución, los que fueron apedreados, los que fueron maltratados, los que sufrieron pobreza. Y el escritor de la carta claramente menciona a todos ellos, sea un grupo o el otro, como nuestros héroes de la fe. Como nuestros héroes de la fe. Por cierto, ninguno de ellos pertenece a lo que los teólogos occidentales llaman periodo neotestamental. Que no existe tal cosa, pero bueno, así lo llaman. Ninguno de esos héroes de la fe pertenecen al periodo que la teología occidental llama neotestamental. Todos son del periodo, siguiendo su propia nomenclatura, antiguo testamental. Todos. Y son los héroes de nuestra fe. Fueron salvos por la fe. Imagínate eso. Tenían la ley, tenían la Torah, pero fueron salvos por la fe. Por tanto, si viene un teólogo a decirte que en el Antiguo Testamento la salvación era por obras, pero que en el Nuevo Testamento la salvación es por la fe, con todo el respeto del mundo, ya sabes que ese pobre teólogo dice lo que sabe, pero no sabe lo que dice. Porque todos los nombres de la lista de los héroes de la fe, ninguno perteneció al tiempo del Nuevo Testamento. Todos fueron del Antiguo Testamento y todos fueron salvos por la fe. Mira los nombres que aparecen ahí. Gedeón, judío. Barak, judío. Sansón, judío. Jefté, judío. David, judío. Samuel, judío. Los profetas, judíos. Algunos de ellos del Nuevo Testamento, cero. Todos del Antiguo Testamento. Y todos fueron del Antiguo Testamento y todos fueron salvos por la fe. Y todos estos héroes judíos de la fe, a todos estos héroes, y de todos estos héroes judíos por la fe, se dice, y cito, por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron lo prometido, cerraron boca de leones, apagaron la furia de las llamas,
escaparon del filo de la espada, sacaron fuerzas de flaqueza, se mostraron valientes en la guerra, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, y hubo mujeres que recobraron sus muertos mediante la resurrección. Toda esta gente judía que vivió en aquella época, lo hizo en el judaísmo sobrenatural, heredado de Moshe Rabbeinu. Pero tenga mucho cuidado, la lista no termina ahí. La lista sigue. Dice, y los que fueron muertos a golpes. Porque para alcanzar una mejor resurrección aceptaron que no los pusieran en libertad. Y sufrieron prueba de burlas y azotes, cadenas, cárceles. Y la lista sigue. Espérate, la lista sigue. Fueron apedreados, aserrados, cortados por la mitad, asesinados a filo de espada. Anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pasando necesidades, afligidos, maltratados. Anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, escondidos en cuevas y en cavernas. ¿A dónde está el aplauso? ¿A dónde está el aplauso ahora? A juzgar por la descripción que tenemos de este segundo grupo, ¿dónde está aquí el judaísmo sobrenatural que recibieron de Moshe? ¿Dónde está el judaísmo sobrenatural que recibieron de Moshe? Desde el punto de vista de nuestra manera moderna de ver las cosas, una gente que está constantemente bajo burla, azotes, cadenas, cárceles, apedreados, fugitivos, pasando necesidades, cubiertos de pieles de cabra y de oveja, afligidos, maltratados. Podríamos llamar a esa generación, a esa gente, la podríamos llamar gente exitosa que se movían en el judaísmo sobrenatural recibido de Moshe Rabbeinu. Les digo algo, posiblemente para la mente moderna una gente así es una gente en total quiebra. Total quiebra. Sin embargo, desde el punto de vista del judaísmo de Moshe, a pesar de todo esto, dice la Escritura, todos, los de la primera lista y los de la segunda, todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, a pesar de que ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Observa, le dice la Escritura, todos obtuvieron, todos, los de la primera lista y los de la segunda, obtuvieron un testimonio favorable. Los primeros con su fidelidad a Dios en medio de los milagros portentosos que llamamos sobrenaturales, y los segundos con sus vidas de fidelidad a Dios también cuando les tocó el lado sucio del negocio, el lado difícil, el lado del sufrimiento, y pasaron por el sufrimiento milagrosamente, sin claudicar, sin tirar los guantes, confiando en el Eterno siempre. Ambos grupos vivieron el judaísmo sobrenatural de Moshe. ¿Qué aprendemos de esto? Que cuando hablamos del judaísmo de Moshe con sus dos dimensiones, tenemos que tener mucho cuidado de no definir lo sobrenatural exclusivamente con la mente del siglo XXI, sino con la mente de los profetas. Es decir, volvernos a la Torah que antecede la creación, para recordar que vivir en lo sobrenatural no significa necesariamente estar en el primer grupo, sino que también lo podemos hacer en el evento que nos toque, estar en el segundo grupo. Y si lo miramos bien, mira esto, si lo miramos bien, la verdadera prueba de la fidelidad y del carácter
no se percibe tan evidentemente, sino en el segundo grupo. Porque ser fiel a Dios, cuando conquistamos reinos, ser fiel a Dios cuando hacemos justicia, ser fiel a Dios cuando alcanzamos lo prometido, ser fiel a Dios cuando la boca de los leones se nos cierra, ser fiel a Dios cuando las llamas se apagan y cuando resucitamos muertos, podría ser mucho más fácil que cuando nos tocan los golpes y las burlas y los azotes y las cadenas y las cárceles y el exilio, pasando 1000 necesidades, afligidos y maltratados. Seguir siendo fiel a Dios en un escenario así es realmente milagroso. Mantenerte fiel a Dios cuando todo se te viene encima. Mantenerte fiel a Dios cuando no sales de una, cuando te viene la otra. Mantenerte fiel a Dios cuando tu esposo te abandona. Mantenerte fiel a Dios cuando tu esposa ya no quiere nada más contigo. Mantenerte fiel a Dios cuando tus hijos se rebelan contra ti. Mantenerte fiel a Dios cuando el jefe te dice que estás despedido y que perdiste tu trabajo y ahora no sabes qué hacer. Mantenerte fiel a Dios cuando después de haber dado tu mejor ofrenda te viene la peor crisis económica. Mantenerte fiel a Dios como Moshe, que desde que llega a Egipto, en vez de mejorar las cosas, empeoraban cada día y no se veía la luz por ningún lugar. Mantenerte fiel cuando el diagnóstico médico asusta y la oración pareciera que no funciona. Mantenerte fiel a Dios cuando estás rodeado de injusticia y abuso por parte del propio gobierno que está supuesto protegerte y hacerte la vida fácil. Mantenerte fiel en la abundancia de los Estados Unidos y en la abundancia de Europa es relativamente fácil. Pero mantenerse fiel en la escasez apaleante de Cuba, de Venezuela y de otros países de África, donde el per cápita anual de sus trabajadores no llega a los $300 al año. Al año. Mantenerse fiel a Dios en esa economía no es fácil. No es fácil. Piensa solo en esto. Hoy día, tanto en Cuba como en Venezuela, para comprar una botella de vino kosher para pesar, una botella de vino kosher le pesa, si logramos que aparezca un obrero promedio en Cuba o en Venezuela, tendría que pagar todo el salario de un mes que le han impuesto los gobiernos de esas naciones. Que yo imagino. Y ni hablar del Congo, y ni hablar de Sudán, ni hablar de Burundi, donde las cosas están peores que en Cuba y en Venezuela. Ser fiel a Dios en esas condiciones posiblemente es mucho más extraordinario que ser fiel a Dios donde todo abunda y donde todo es relativamente fácil. Es igual que el Shabbat. Guardar Shabbat en Israel es fácil. Es fácil, todo está cerrado. En el trabajo no te marcan ausente ni te votan. Guardar Shabbat en Israel es fácil. En el exilio, donde para algunos es el día cuando su negocio hace más plata, y creerle a Dios y cerrarlo, pensando que el domingo Dios te va a mandar doble clientela, y creerle a Dios y moverte a ver lo que va a pasar, es más difícil. Por eso te decía que la verdadera prueba de la fidelidad y del carácter no se percibe tan evidentemente en el primer grupo, que experimenta milagros evidentes, sino en el segundo grupo, porque ser fiel a Dios cuando conquistamos reinos y cuando resucitamos muertos
es mucho más fácil que cuando te tocan los golpes, los azotes, el exilio, las necesidades y el maltrato. Ser fiel a Dios en un escenario así es realmente sobrenatural y milagroso. Así que el judaísmo de Moshe tiene estos dos lados, que propiamente entendidos harán una enorme diferencia en la manera como expresamos nuestra fe bíblica, nuestra fe hebrea, en un mundo que cada vez se aleja más de Dios, que se aleja cada vez más de los valores de la Torá. Si nos mantenemos en ese equilibrio que resulta de comprender bien estas cosas, vamos a poder experimentar a Dios constantemente en nuestras vidas. Porque sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Amén. Ser fieles a Dios no importa el grupo que nos haya tocado ejercer nuestra fe. Ser fieles a Dios, sea tapando boca de leones y resucitando muertos, o siendo maltratados y tener que huir de aquí para allá sin rumbo fijo, pero en ambos casos sostenidos como viendo lo invisible, será siempre una experiencia sobrenatural y nos mantendrá siempre abiertos a la intervención soberana de Dios en nuestras vidas. Hoy a mi edad, y por las cosas que he pasado y que continúo pasando cada día en mi vida, puedo decirles con propiedad que esto es así. Yo sé lo que es padecer hambre. Yo sé lo que significa acostarse sin comer. No por estar haciendo ayuno, porque no hay comida ese día. Yo sé lo que significa estar detrás de las rejas en una cárcel fría por causa de tu fe. Sé lo que significa llevar el dolor constante en los arcos de mis pies dañados, porque un gobierno me obligó a caminar descalzo sobre piedras calientes. Sé lo que significa llevar ese dolor en los pies todos los días. Alimentarme con una porción de pan y agua días tras días. Sé lo que significa estar detrás de una celda oscura, sin luz, sin cama, sin agua potable, sin comida, en una habitación para 2 personas y éramos 20. Ser fiel a Dios en esas condiciones es realmente milagroso. Estar feliz y en paz con Dios en esas condiciones es un milagro. Pero al mismo tiempo, ser fiel a Dios en la abundancia. Ser fiel a Dios cuando lo tienes todo a mano, también es milagroso. El milagro de no permitir que la abundancia te vuelva materialista. El milagro de no permitir que la abundancia te vuelva engreído y pensar que no necesitas a Dios. Lo que estoy tratando de enseñarte es que el judaísmo de Moshe es un judaísmo donde el estudio de la Torah y la vida milagrosa de la Torah, no importa en qué dimensión de lo milagroso te toque vivir, será siempre el mejor legado que hayamos podido recibir del cielo. Tomar ese judaísmo e incorporarlo a los desafíos del tiempo presente, de la modernidad, del hombre atómico, del hombre cuántico, será siempre una experiencia extraordinaria y maravillosa. Y si nos mantenemos en ese equilibrio entre nuestra responsabilidad y los recursos de Dios, cuando hemos hecho todo, confiar que Él hará el resto, te va a ser un creyente sano, robusto, balanceado, sin caer en los extremos, porque los extremos siempre representan una desviación del camino correcto. Dios no juega a los milagros evidentes, pero tampoco los niega. Y nosotros tenemos una responsabilidad en todo ese proceso. Tenemos una parte que hacer en ese milagro que tú estás esperando hoy. Tú tienes una parte que hacer. ¿Quieres casarte? Tu alma anhela una compañera para la vida. Estás batallando contra la soledad. Le pides a Dios un milagro, que te envíe tu alma gemela. Eso está correcto. Pero mi hermano, mándale un testigo aunque sea la muchacha. Mándale un testigo. Invítala a cenar. Mímala. Atiéndela.
Dile cosas bonitas, envíale un ramito de flores con una de las compañías que te cobra $15 y se lo pone en su casa. Haz algo. ¿Cuánto entiendes lo que estamos hablando? Necesitas trabajo, necesitas un mejor trabajo, le pides a hacer ese milagro. Magnífico, pero hermano, envía tu currículum. Envía tu currículum, llena las hojas de solicitud de empleo. Haz tu parte en el milagro. Me contaron una historia de la vida real que ilustra este punto. Un hermano estaba en su coche, tenía que viajar varias horas para llegar a su casa, pero como él creía en los milagros evidentes, le estaba rogando a Dios, Dios, por favor, hazme un milagro de transportación, que me aparezca ya mismo, con coche y todo, en mi casa. Y ahí estaba suplicando por el milagro, hasta que vino alguien y le dijo, hermano, enciende el coche, maneja a su casa y en 9 horas vas a tener el milagro. En 9 horas vas a tener el milagro. Mientras nosotros podemos resolver los desafíos de la vida, mientras tú tengas fuerza para hacer algo, el milagro será que Hashem te continuará dando más fuerza para que lo hagas dignamente y para que superes esta prueba. Como está escrito, yo soy el que te doy el poder para que tú hagas las riquezas. Pero si después de haber hecho todo, teniéndolo a él como socio, las cosas no se solucionan, no dudes en pedirle un toque extra de Dios en tu vida, porque Él siempre estará allí. Él siempre estará allí para darte esa fuerza adicional que requieres para superar ese desafío que ahora enfrentas. Escrito está, si Dios no cuida la ciudad, en vano vela la guardia. Pero eso no significa que hay que quitar a la policía. Ojo. El guardia tiene que estar en su lugar, el policía tiene que estar en su lugar. Y luego de hacer correctamente lo que tiene que hacer, confiar que Hashem estará allí protegiendo y cuidando, y que si algo al policía se le escapa, que no se le escape a Dios. Cuando la Escritura dice, si Dios no es el que edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican, no significa que nosotros no seamos los responsables de edificar la casa, sino que incluso en la construcción de la casa debemos hacerlo en sociedad con Dios. Porque tú y Dios son socios y deberán hacer siempre todas las cosas en sociedad con Dios. Y ya cuando tus recursos se agoten, entonces los recursos de tus socios van a entrar en acción a favor tuyo para que entre los dos se construya la casa. ¿Entiendes lo que estamos hablando? Los milagros evidentes, aunque posibles, necesarios y deseados, nunca serán dados para anular nuestra responsabilidad o para premiar nuestra pereza. Vamos a aterrizar esta vez. Si tú entiendes esto, habrás entendido el judaísmo hermoso. Ese judaísmo que hemos heredado y que viene por ese canal de luz, que fue Moshe, Yahshua, los ancianos, los profetas, de la cual surge Yeshua y su escuela de Sadiquín, Hasidim, hasta nuestros propios días. Ese judaísmo tiene esas dos alas, el estudio académico de la Torá y la vida sobrenatural que resulta de ese estudio en sociedad con Dios Altísimo, sea una vida sobrenatural que vemos en las cosas que nos pasan cada día y cada vez que sea necesario, esos milagros que nos vienen por los designios de la sabiduría divina. Y si hoy, tú puedes decirle honestamente a Dios, si hoy tú puedes decirle honestamente a Dios, he hecho todo lo que he podido hacer. He cuidado mi alimentación lo mejor que he podido hacer. He cuidado mi trabajo lo mejor que he podido hacer. He cuidado mi familia lo mejor que he podido hacer. He cuidado mi salud lo mejor que he podido hacer. He protegido mi empresa lo mejor que he podido hacer. He protegido mi trabajo lo mejor que he podido hacer. Padre, por favor, ayúdame ahora cuando ya no sé qué más hacer. Tú eres mi socio,
Te tengo como mi socio. He puesto en esto lo mejor de mí. Por favor, ahora entra tú en acción, porque mis fuerzas flaquean. He llegado al límite. Ven y ayúdame. Ven y sácame de este hueco profundo donde estoy. Dame tu salvación. En cualquier situación que te encuentres, que requieras ese toque extra de Dios, que viene luego que tú has hecho tu parte y asumido responsablemente tu parte, podemos confiar que Hashem hará la suya. Él hará por ti lo que tú no puedes hacer por ti mismo. Pero Dios no premia la holgazanería y la irresponsabilidad. Él no hará por ti lo que Él sabe que es tu responsabilidad hacer. Lo que tú tienes que hacer, Él no lo hará por ti. Y lo que Él tiene que hacer, no te pedirá a ti que lo hagas. Si entiendes esto, y hoy puedes decirle honestamente a Dios: Padre, he hecho todo lo que ha sido mi responsabilidad hacer. Tú eres mi socio. Ven y entra en acción ahora. Te necesito ahora. Necesito que me envíes un sustento digno para mantener mi... Necesito la fuerza para volver a construir un hogar y una familia. Necesito la sabiduría para saber dónde invertir mis recursos. Necesito consolación para mi alma. Necesito protección de mis enemigos. Necesito protección del mal de ojo, de la envidia de los que me rodean. Necesito tu salvación. Necesito fuerza para superar esta atracción de la mala inclinación. Necesito fuerza para romper con ese mal hábito que me controla y me empuja a hacer lo que no quiero hacer. Necesito mejorar mi relación contigo, apegarme más a ti, a tu Torah, a tus mandamientos, de los cuales yo soy responsable. Necesito que pongas a mi lado un hombre de Torah, un hombre de palabra, un hombre que eleve mi alma hacia ti. Necesito que pongas a mi lado una mujer de Torah, una mujer que me empuje a guardar Torah, una mujer que me empuje a guardar mandamientos, a vivir mejor mi fe. No una mujer que me empuje a discotecas. Una mujer que me empuje a la Torah. O también puedes decirle a Dios: necesito tener un hijo. Abre. ¿Cuántas mujeres hay que en este momento están haciendo posiblemente esa tefilá? Abre mi matriz. He hecho todo lo que he podido hacer, no funciona. Concédeme un hijo que yo pueda dedicar luego a ti todos los días de su vida. Concédeme hijos e hijas que estudien Torah por motivos puros. O también le puedes decir a Dios: he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, no quiero volver a hacerlo. Me duele hacer lo que hice. Me duele haber dicho lo que dije. Me arrepiento de haber dicho lo que dije. Hoy necesito tu perdón. Hoy necesito tu expiación. Hoy necesito que limpies mi alma y me des la fuerza para no volver a caer en ese pecado. O si así haces, yo estoy seguro que si tú haces así, si así haces, Dios te perdonará todos tus pecados. E incluso podría añadir años de vida. Te podría añadir años de vida aquí en esta tierra. Hoy tú le puedes decir a Hashem: mira este diagnóstico que me han entregado. No hay nada más que yo pueda hacer. Por favor, levanta tu mano y anula la fuerza de esa enfermedad que está operando en mi cuerpo. Llévatela de mí, llévatela. Restaura mi salud para que yo te sirva más todavía. Y luego que has hecho responsablemente tu parte, preséntate ante Dios. Cualquiera sea tu necesidad. Cualquiera. Con Dios todo es posible. Sea para tener hijos, sea para el éxito de tus hijos, sea para arrepentimiento, sea para perdón, sea para curarte una enfermedad.
sea para mejorar un sustento digno para ti y para tu familia, sea para traerte protección del mal de ojo, protección de obras de hechicería que te hayan hecho, sea para anular malos decretos, sea para perdonar a alguien que te hizo daño y todavía dentro de ti hay odio y sed de venganza, causando dolor, y quieres liberarte de una vez y por todas de esas toxinas emocionales que te están destruyendo por dentro. O sea, para ayudarte en tiempos difíciles, donde no sabes qué hacer, donde no sabes hacia dónde encaminar tu familia. O sea, para recibir guianza sobrenatural en circunstancias nuevas que se están presentando en tu vida. Tal vez has entrado en un momento de transición en tu vida y no sabes qué hacer, no sabes para dónde ir y necesitas sabiduría del cielo. Sea porque se liberen las fuerzas que tienen sujeta esa bendición económica para ti y tu familia. ¿Cuántas cosas hay? ¿Cuántas hay? Por las cuales requerimos una intervención especial de Hashem en nuestras vidas. Y hoy queremos ser instrumentos de Dios para tomarte de la mano y traerte a esa zona de milagros, a este momento de gracia divina a tu favor. A tu favor. No temas. Confía. Pídele. Está escrito, no recibís porque no pedís. No recibís porque no pedís. Dijo el maestro, al que pide, se le dará. Yo les prometí hoy a la comunidad que entregaría una verajá con Yair. Hoy, con Yair. Le voy a pedir a Dani y su esposa que por favor vayan a la cocina. Comiencen a llenar en vasitos para todos acá. Y a cada uno le voy a dar un vasito con fruto de la vida. Miriam, por favor, puedes ir a ayudar también. Cada uno de los que está acá va a recibir una porción de fruto de la vida. Ya le voy a explicar por qué. Que Dios utilice como un medio por donde entre en ti esa bendición. Donde entre en ti esa bendición. Como te expliqué la semana pasada, todos los sabios de Israel, listen, todos los sabios de Israel, en toda la generación, a una voz, están de acuerdo que debemos acompañar la recepción de una bendición con una sedacá, con la entrega de una sedacá. Así que prométele algo a Dios, prométele algo a Dios. Bli neder, bli ayin hara, bli neder, bli ayin hara, sin juramento y bajo la protección contra el mal de ojo, una sedacá. Ustedes una ofrenda que podrán enviar luego del Shabbat y que vas a entregar como representación de la bendición que tú quieres recibir. Y esto es importante, muy importante. No hay sidur judío en todo el mundo que no incluya una sedacá para el tiempo de la tefilá. Y es increíble cómo esto opera en el mundo espiritual. La fuerza de la sedacá traspasa generaciones y bendice no solamente tu vida ahora, sino tu descendencia después.